Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Es un pequeño espacio que hemos querido tener para hablar sobre el tema de la alabanza y algunas de las preguntas más comunes que se suelen hacer por ahí, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues me acompaña Luis David, me acompaña Jacob y queremos abordar algunas de estas preguntas hoy. Por eso queríamos presentar a Jacob, a Luis David. Por favor, si se pueden presentar. Bueno, mi nombre es Jacob Zelaya, estoy como coordinador del área congregacional y líder del Ministerio de Alabanza también. Es un tema que, bueno, desde quizás de los 12 años toco y ya van más o menos, para que tengan una idea de la edad, como unos 22 años, 23 años en eso. Participando en alabanza, excelente. Luis David. Sí, ¿cómo están, hermanos? Mi nombre es Luis David Martí, yo trabajo en la iglesia en la coordinación de los jóvenes y también, ¿verdad? Yo comencé en los 90, así voy a decir. Comencé en los 90 en todo este tema de la alabanza, ¿verdad? Como músico, como director de alabanza en algún momento, así que tenemos recorrido también. Así que ya tenemos tiempo en estos temas y escuchando muchas cosas y yendo a diferentes seminarios, aprendiendo de muchas iglesias, muchos ministerios de alabanza, capacitaciones, libros. Hay mucho que el Señor nos ha permitido aprender sobre este tema. Pero bueno, la primera pregunta, que suele ser una de las preguntas más comunes: ¿la música es buena o es mala? Fíjate que es interesante. Yo cuando cuando pienso en esta pregunta, ¿verdad? Si la música es buena o es mala, pienso más bien en lo que dice la Biblia. Y hay un versículo, fíjate, en Colosenses, lo tengo por aquí, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, para mí, la música es parte de la creación de Dios. O sea, Dios la creó como algo bueno. Dios la creó con un propósito. Lo que ha pasado es que, obviamente, ¿verdad? El mismo pecado ha hecho que la música sea usada también por Satanás para otro propósito diferente, ¿verdad? Para distorsionar el modelo o el propósito que Dios tenía desde el principio con la música. Sí, yo concuerdo, porque, digamos, hay otro pasaje en Ezequiel 28, si no mal recuerdo, donde está narrando sobre algo que pasó antes de la misma creación del mundo, ¿vea? Y ahí especifica que hay música, o sea que la música definitivamente fue creada por Dios. Y me gustó mucho una frase que usa Marcos Vidal, que dice: la música es simplemente una herramienta. Por ejemplo, un cuchillo puede servir para bien, para cortar carne, para tener comida y varias cosas buenas, pero también lo podemos usar para algo malo, ¿ve? Entonces, en sí, yo creo que la música, por ser creada por Dios, sí es algo bueno, pero obviamente ahí entramos donde nosotros como humanos metemos la mano, ¿ve? Yo no soy mucho de música urbana, pero creo que hay una letra que dice, hace referencia a la música, que la música es como un regalo, ¿verdad? El género en sí es el envoltorio. Pero que la gente lo que tiene que visualizar es el contenido, lo que está dentro del regalo, que eso es lo importante. Pero que la música en general, pues, es nada más el envoltorio donde viene envuelto, obviamente, un mensaje. Pero sí, definitivamente la música no, creo yo que es amoral. No tiene la capacidad de generar ni cosas buenas ni cosas malas. Sencillamente es parte de la creación de Dios para nosotros y que nosotros decidimos cómo usarla. Y ahí cae la responsabilidad no en la música, sino en el ser humano. Pero esto nos lleva a otra pregunta, porque ¿puede llegar la música a afectarnos a nosotros? Porque, claro, a veces le echamos la culpa a la música, a un género determinado, pero por lo que ya dijimos, pareciera que no. Bueno, yo pienso esto, mira, nosotros somos seres emocionales. Y yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero por ejemplo, hay días que uno se levanta y quiere escuchar cierta canción, cierto género, ¿verdad? Porque te genera alegría, ¿verdad? Querés una música, de repente estás como más triste o más, no sé, pensativo, reflexionando en cosas, querés poner otro tipo de música. Entonces, de esa manera yo creo que la música sí tiene un poder que afecta sobre nosotros. Ahora, yo me acuerdo, fíjate, cuando yo era bien jovencito, y yo sí escuchaba música que no era cristiana. Hubo un tiempo que me agarró y comencé a escuchar rock. A mí me gusta mucho el rock desde siempre, ¿verdad? Y empecé a escuchar varios grupos. ¿Y qué pasó? Que yo me di cuenta que definitivamente esa música, y lo digo porque antes de ese tiempo de que yo escuchara esa música, no experimenté lo que comencé a experimentar después de escuchar música. Y comencé a hacerme muy rebelde, ¿verdad? Le respondía a mis papás, le respondía a mis autoridades. Andaba siempre, ¿verdad? Como al brinco, como decimos, ¿verdad? Siempre molesto.
Y entonces, con el tiempo, yo me fui dando cuenta que sí, la música había afectado mis emociones. Fíjate que es bien interesante lo que tú decís, porque mencionas también la letra. En mi caso, me pasó casi similar, porque también me gustaba música bien pesada, ¿verdad? Yo llegué a escondidas de mis papás a comprar CDs originales y los metía debajo de la cama y no sé qué. ¿Se están dando cuenta ahorita? No, supieron, pero yo llegué a un punto donde estaba ensayando batería y mi mamá me fue a decir algo. Yo de enojado tiro la baqueta al suelo y como no es pelota para controlar a dónde va a rebotar, rebotó y le cayó en el dedo a mi mamá. Entonces, obviamente, no es mi intención, pero no es algo que me voy a escudar de decir, no lo hice. O sea, yo estaba enojado y por algo lo tiré. Entonces, en un campamento, tu papá, de hecho, el pastor Luis Martí, hizo un reto y decía, ¿en qué áreas de tu vida no has entregado al Señor todavía? Y el Señor me habló y me hizo ver cómo yo me estaba haciendo. Y en mi caso, mencionó la letra porque en mi caso era música en inglés, yo no entendía absolutamente lo que decía. Ajá. Pero al final, yo sí creo que la música te puede afectar mucho en ese sentido, porque realmente yo ni sabía la letra, pero sí fue mi etapa más gris, digamos, o más negra en mi vida, ¿vea? Entonces, yo creo que sí te puede afectar mucho, depende del género, depende de muchas cosas. Obviamente depende de nosotros, ¿verdad? Y creo que sí hay que tener cuidado. Sí, es que la verdad la música tiene un efecto sobre las emociones, indudablemente, pero claro, a veces pueden ser una afectación positiva, en otras puede ser una afectación terapéutica incluso, porque la música ha sido utilizado para calmar emociones o sanar. Pero en el caso que están exponiendo, también la música puede causar emociones fuertes e incluso violentas. Y tampoco, más allá de también la violencia, ¿verdad? Es también la lujuria, por ejemplo. Porque ahora mucha música, o sea, te mueve hacia eso. O sea, ya no es necesario ni que te lo digan como antes, que era como bien subliminal. O sea, ahora está claro ahí. O sea, te incita a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Que puedes tener una por aquí, otra por allá, ¿verdad? O las mujeres, ¿verdad? Entregarse en amor, ¿verdad? Muchas cosas que hablan. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia de escuchar un tipo de música que nos llevó a emociones quizás de rebeldía, pero la música también mueve a otro tipo de emociones fuertes, no necesariamente violentas, ¿verdad? Sí, justamente por eso en un bar no ponen cualquier tipo de música, obviamente, pues obviamente con el alcohol y todo eso, pero la gente busca de alguna manera desahogarse y todo. Entonces, los géneros, creo yo, son hechos quizás no tan así maliciosamente para ciertas cosas, pero al final producen en nosotros algo que definitivamente nos mueve, ¿vea? Entonces, no nos vayamos al extremo del bar, porque van a decir los hermanos, no, yo no voy a un bar, ¿vea? Pero obviamente las letras y ese tipo de canciones, si tú estás triste, lejos de ayudarte, te va a hundir más en tu tristeza. Es el contexto. En el contexto en el que está, ¿verdad? O sea, vos mencionaste un bar, pero puede ser cualquier lugar donde uno se encuentre, el momento en el que está, emocionalmente, ¿verdad? Lo que te puede llevar entonces a escuchar. Sí, y entonces por eso es que Pablo ofrece una advertencia sobre aquellas cosas que tienen dominio sobre nosotros, en aquel texto de 1 Corintios capítulo 6, donde dice que si bien es cierto, muchas cosas son lícitas, que en sí mismo no son pecaminosas como tal, como la música. Sin embargo, el que éstas ya generen un dominio sobre ti, esto ya lo vuelve algo a que ponerle atención. También hay otro texto que nos recuerda que nosotros los creyentes deberíamos más bien ser dominados por el Espíritu y no por una canción, porque una canción tiene el poder para dominar la forma en que te comportas, la forma en que decís las cosas, incluso la forma en que uno se proyecta a los demás con la vestimenta, con ciertos peinados o ciertos accesorios. O sea, ese dominio que la música ya ejerce sobre un creyente, creo que eso sí ya estamos hablando de que es un problema. Fíjate que yo tengo ahí una opinión porque yo considero, mira, la Biblia habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, Satanás tiene... O sea, poder para hacer ciertas cosas con tal de separarnos, ¿verdad? De la voluntad de Dios, hacernos caer,
distraernos. Y obviamente parte de ese control que él tiene, de ese dominio, vamos a decir, yo siento que está en las herramientas que él utiliza para llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Y uno de esos son el entretenimiento, ¿verdad? No solamente la música, hay otros. Pero como estamos hablando de la música, yo siento que ahí es de tener mucho cuidado. Porque hoy, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? No sé a ustedes, pero cómo hoy en día una canción puede llegar a ser tan viral. O sea, en 24 horas una canción puede alcanzar una cantidad de reproducciones, de likes, de pláticas, conversaciones, todo. ¿Cómo? O sea, obviamente las redes sociales y todo ayudan a eso. Pero para mí también es que, o sea, el enemigo está interesado en que el mensaje que él quiere comunicar llegue hasta todos lados. Y muchas veces nosotros mismos caemos en eso, ¿verdad? Porque nos metemos en esas conversaciones, escuchar esas canciones. Pero para mí hay algo que tiene detrás de todo, ¿verdad? Que es lo que quería como tratar de sacar a la luz. Que no seamos tan ingenuos muchas veces de pensar, ¿verdad? De que Satanás no está detrás de la música tratando de engañarnos, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces la música realmente no es ni buena, no es mala. El dominio que ejerce ella sobre nosotros es lo que nos tiene que mantener alertas. Pero ahora relacionemos la música directamente con Dios. Cuando la utilizamos para, creo yo, propósitos adecuados, bíblicos, ¿qué podemos decir de la alabanza y la adoración? Bueno, la alabanza creo yo que es bien sencillo, ¿verdad? Creo que muchas veces lo sobreespiritualizamos la palabra alabanza y decimos que solo es para Dios y todo eso, pero realmente la alabanza simplemente es exaltar características buenas de algo o alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que los tres estamos en confianza aquí, ¿verdad? Digamos, los tres más de alguna vez hemos hablado algo bueno del Real Madrid, por ejemplo, el mejor equipo del mundo, no sé qué. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es alabando a alguien o con nuestras esposas, ¿verdad? Le decimos, mi amor, qué bonita sos, o hoy te ves, wow, ¿verdad? Y cosas así. Estamos alabando a una persona. Y yo considero que eso no es pecado, porque simplemente son cosas, Dios te ha dado los ojos, los oídos, los sentidos para apreciar la creación de Dios y obviamente caer en un extremo, ahí sí, vea. Pero realmente la alabanza no es solo para Dios, aunque si hablamos tanto del Madrid, de nuestras esposas, porque son cosas grandes o buenas, y Dios cuanto más grande, entonces de Él tendremos que hablar mucho más, y por eso la alabanza no es exclusiva, pero sí nuestra alabanza debería de ser mayor y principalmente para Dios, porque no hay nada más grande como Él. Mientras que la adoración no solo se trata de decir cosas buenas, la adoración ya es un estilo de vida. Creo que muchos dicen esta parte, vea, tu obediencia, aquí va tus devocionales y muchas cosas, etcétera, vea. A mí me encanta en la Biblia cuando podemos ver un montón de personajes que cuando algo sucedía, su reacción era cantar. O sea, cantar. Yo tuve una experiencia, se la contaba hace un tiempo, creo que a Jacob, cuando era misionero con Wycliffe trabajando y tuve la oportunidad de estar en la selva. O sea, eran personas que estaban recibiendo por primera vez la Biblia en su propio idioma, estaban comenzando, ¿verdad?, a entender lo que era una vida de adoración a Dios. Y yo recuerdo haber hablado con el misionero que estaba ahí, ¿verdad? Y preguntarle cómo hacen ellos, por ejemplo, porque ellos no tienen influencia de ningún artista cristiano ni nada de lo que género o géneros. ¿No? ¿Qué hacen ellos? O sea, y entonces él me contestó y me dijo, no, ellos simplemente lo que hacen es cantar la Biblia. Agarran un versículo y comienzan a cantar. No tenían instrumentos. Lo que hacían era usar sus manos, ¿verdad? Sus pies. Tenían una manera de que empezaban a dar vueltas, ¿verdad? Y como en un círculo, y iban con las manos, con los pies, y tenían unos como bambús así grandes, iban golpeándolos en el piso y simplemente cantando. O sea que no eran bautistas ellos. no se ve. Pero es interesante en el sentido de que cómo ellos habían entendido, ¿verdad? De que ellos no necesitaban influencia de nadie. Ellos habían recibido dones, tenían elementos con los cuales podían adorar a Dios, su mismo cuerpo, sus manos, sus piernas, ¿verdad? La naturaleza. Pero la Biblia era su inspiración para poder adorar a su Dios, ¿verdad? Y esa es la parte, creo yo, que es bien importante de la alabanza, ¿verdad? Que al final nuestro corazón es el que debe expresarle a Dios. O sea, todo lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Que al final el único objetivo es adorarlo.
Sí, no, definitivamente la alabanza es parte natural del ser humano, ¿verdad? Porque como ya dijimos antes, Dios, es parte de la creación de Dios y es parte de los regalos de Dios al ser humano. De hecho, en Génesis, en sus primeros capítulos, ya vemos que la música es parte de la sociedad que se estaba construyendo en ese momento. Ya había gente experta, lo que da a entender como que Dios dio habilidad. No solo nos regaló la música en la creación, sino que dio habilidades a los hombres para poder manipular las ciencias de la música. Entonces la música era parte de la sociedad. Entonces creo que es una expresión natural que cuando alguien siente admiración por algo y necesita decirlo, necesita expresarlo, creo que es parte natural que entonces tomemos la alabanza y combinemos palabras, combinemos ritmos, combinemos notas musicales para que esa expresión sea aún más bonita. Creo que puedo hacer una analogía bien sencilla con aquellos que les gustan las manualidades. Cuando alguien siente aprecio por alguien, su cumpleaños, alguna graduación, algún logro, algo especial, ¿verdad? Entonces, aquellos que les gustan las manualidades preparan un detallito con sus manos, ¿verdad? Ponen algún elemento especial o significativo y se lo regalan a la persona como para sellar ese momento especial y expresarle la admiración, la felicitación, la alegría que uno siente. Entonces creo que con Dios es igual. El ser humano, entonces, la música, que es completamente amoral, pero el ser humano la utiliza para envolver un mensaje de admiración hacia Dios. Y entonces se convierte en una alabanza. Pero la adoración no es música, ¿verdad? Como decía Jacob, la adoración más tiene que ver con un estilo de vida. Creo que de eso también hemos aprendido mucho con los años, ¿verdad? Claro, y fíjate que yo quisiera recalcar algo que ambos han dicho, vea, que Luis dice que hay personajes en la Biblia que cuando pasó algo, la alabanza y es una reacción. Entonces, yo les decía que realmente no hay nada más grande, más bueno, más increíble, más poderoso que nuestro Dios. Entonces, quizás tiene un poco que ver con qué tanta alabanzas o música cristiana escucho, porque, o sea, imagínate, tú vas manejando y te toca salir bien temprano y ves un amanecer súper bonito, ¿vea? Obviamente, si tú estás escuchando música secular o algo, probablemente te estás concentrando más en la letra, en cantar, que en un contexto donde la misma alabanza te va a decir, estás cantando gracias a Dios por algo, y ves el amanecer o el atardecer, y eso te va a conectar y decir, hey, es una razón por la cual agradecer a Dios. Muchas veces, digamos, la familia, llegar a tu casa, ¿vea? Después del trabajo, y tu hijo te recibe con un abrazo, ¿vea? Y cosas así. Si tú escuchas alabanzas, si tenés música cristiana de fondo, pues eso mismo te va a mover a ser agradecido con el Señor inmediatamente con las cosas que tú estás haciendo, ¿vea? Y si no lo estás escuchando, pues al escucharlo tanto te va a salir natural, o sea, cantar al Señor por lo bueno que ha hecho en el culto, en la creación, en tu familia y muchas cosas, ¿vea? Bueno, eso que dice Jacob es muy cierto, que la música mundana puede ser un distractor. Entonces hablemos de eso. ¿Es malo escuchar música mundana y por qué? Bueno, realmente como estamos hablando, ¿verdad? Y creo que nosotros entendemos que cuando analizamos cualquier cosa de nuestra vida, la Biblia debe ser nuestra guía, nuestro manual, ¿verdad? Y desde esa perspectiva yo veo que hay diferentes elementos, ¿verdad? Aquí para responder. Porque, ¿qué hace una canción mundana, verdad? Nosotros le decimos música mundana, música secular, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Yo creo que si podemos llegar a una definición, ¿verdad? Y aquí pueden darme su opinión, pero sería cualquier canción, cualquier música que su contenido no adora a Dios. No es alabar a Dios. Va. No si estamos ahí en no es admirar a Dios. No es, ajá. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, obviamente se vuelve también un tema más de conciencia, ¿verdad? Porque realmente la Biblia, como tú mencionabas, ¿verdad? Hace un rato nos da la libertad de poder hacer lo que nosotros queramos. Pero no todo nos conviene. O sea, ahí es donde viene el dominio propio, vienen las convicciones, vienen las decisiones que nosotros tomemos. Pero sí es importante tener claro el hecho de que la música definitivamente que no adora a Dios, aquella música que está escrita, compuesta, ¿verdad? Por gente que obviamente no tiene a Dios en su corazón, probablemente el enfoque que le den, cualquier enfoque va a ser más
hacia otro tipo de contenido, hacia otro tipo de Dios, hacia otro tipo de cosas que realmente es la que ellos están enfocando. Desde esa perspectiva, obviamente, hay una incongruencia, ¿verdad? Para mí hay una incongruencia que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque si no después, con la misma boca que nosotros cantamos al Señor, con la misma boca que nosotros adoramos al Señor, le oramos en la iglesia, con esa misma boca nosotros estamos cantando entre semana canciones que lo que hacen es blasfemar, ¿verdad? Hablar de temas que la Biblia obviamente nos dice que no son correctos. Y ahí entramos en ese proceso que nos lleva a otro elemento que quizás lo hablamos más adelante, pero es cómo yo puedo llegar a afectar a otra persona si yo realmente estoy escuchando música que lo que va a hacer es llevarlo a esa persona a pecar más que a otra cosa, ¿verdad? Sí, fíjate que quizás yo ampliar un poquitito más lo que hace la música cristiana, o especificar que sí, obviamente la alabanza, pero también tiene mucho sentido o es muy importante la base bíblica, ¿verdad? Porque quizás, por ejemplo, se me viene a la mente Consejo de Marco Vidal, que realmente no es como, para alabar al Señor, pero la canción es más bíblica que... No la misma Biblia, obviamente, pero son pasajes, textos bíblicos. Entonces, realmente eso creo que también es otro punto de medición para ver qué música me conviene escuchar. Fíjate que, bueno, hablamos, vea que en el campamento yo tomé una decisión y la decisión mía fue no escuchar más música secular porque yo dije, me afecta a mí. Entonces, ahora, de la forma como yo lo veo es... que si yo escuchar otra música, es un tiempo perdido de yo poder alabar al Señor, porque obviamente si escucho música cristiana, o sea, y yo lo paso haciendo en el trabajo, en la casa, en todos lados, vea. Entonces, yo estoy cantándole al Señor y obviamente lo hago con esa conciencia. De hecho, he tenido algunos episodios en algunos trabajos, vea, estuve en un call center. Ahí escuchaba música cristiana y la primera vez escuché ahí, ¿cómo se llama? Una de Esperanza de Vida que dice, pecado se volvió, Jesús el Mesías. Mira, y yo estaba, esa frase me caló tanto, ¿veas? El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, que lo dice la Biblia. Mira, y yo en el call center hasta se me salieron las lágrimas, ¿vea? Entonces, obviamente, si yo no estuviera tan expuesto escuchando música cristiana tan seguido, pues son momentos de los que yo me perdería, de alabar al Señor, de ser edificado. Y quizás quisiera mencionar esto con mucho respeto, pero quizás espero que sea de reto para algunos, ¿vea? A mí sí me da mucha cosa cuando hay cristianos que esperan el fin de año porque Spotify te sale lo más escuchado, no sé qué, y vos ves sus listas y es pura música secular. Entonces, realmente yo digo, o sea, la misma palabra dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿vea? Pero con la misma boca estamos bendiciendo, pero con la misma boca estamos cantando a saber que otras cosas. Entonces, yo creo que sí es bien importante para nuestra vida espiritual y crecimiento espiritual, de ser posible, no escuchar música mundana, quizás no para, es que es malo, es para tu crecimiento espiritual, es porque vas a estar más cerca del Señor, no por otra cosa, pero si lo querés ver, porque es malo, dale, hacelo también. Y quizás aquí habemos 3 personas que hemos tomado esa convicción, ese reto, y podemos decir, no somos ni menos ni más felices, realmente se puede vivir sin ese tipo de música y al contrario, te va a ayudar a crecer más espiritualmente. Sí. Solo quisiera agregar, fíjate, un versículo ahí, porque en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La música lo que genera es justamente eso, pensamiento. Si tú pasas escuchando música como nosotros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Pasamos constantemente oyendo música. Imagínense lo que genera, los pensamientos que genera la música en nuestra mente. Si nosotros pasáramos escuchando cualquier tipo de música que no sea cristiana. O sea, la decisión de escuchar música cristiana es por guardar nuestra mente, cuidar lo que estamos escuchando. Porque esos pensamientos pueden llevarnos a pensar cualquier otra cosa y pecar, que al final es lo que debemos guardarnos. Y de nuevo, no es solo con la música, ¿verdad? Porque ahí sí nos volveríamos legalistas, ¿verdad? Es con todo.
O sea, con lo que vemos, con lo que hacemos, ¿verdad? Lo que decimos, todo debe ser aplicado para mí el mismo principio. Sí, y las posturas que han decidido tomar, justo eso quería mencionar, de que vivimos en un mundo pecaminoso, ¿verdad? Estamos rodeados de gente, estamos rodeados de un sistema, ¿verdad? De todo un aparataje que está al servicio de el humanismo y de nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, no vamos a ser ingenuos en pensar de que nos podemos aislar de estas cosas. Sin embargo, sí podemos tomar postura. Otra vez, no aislarnos, pero sí tomar decisiones en el corazón, decisiones en la mente. Por ejemplo, lo que decía Jacob, este tiempo de escuchar música mundana, si yo le invierto 1 hora, 2 horas, ¿cuál es el fruto de eso? Pues pensar en eso. Si mi postura es, bueno, a mí me gusta nada más, es por mi placer. Bueno, allá cada quien con el Señor, porque mi vida como creyente no está diseñada para vivirla para mis placeres. Mi vida como creyente está diseñada más para hacer lo que Cristo espera de mí. Entonces ya cada creyente tendrá que tomar sus posturas si sigue haciendo aquello o cambia. Porque hay un principio, bueno, podemos ponernos a ver muchos versículos, pero un principio bastante sencillo es el de amar a Dios y amar al prójimo, que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos. Pues si escuchar de esta música me ayuda a amar más al Señor, si escuchar esta música me mueve más a amar bíblicamente a mis hermanos, yo no veo la manera, pero si te sirve, pues adelante, ¿vea? Pero a mí no me sirve. Realmente escuchar este tipo de música no me mueve a no me mueve a amar más a Dios ni a amar a mis hermanos. Entonces yo también decidí en un punto, ¿vea? Cuando éramos jóvenes en los campamentos, el Señor nos estaba llamando a la alabanza, a ser de bendición en los ministerios, en el servicio. Entonces yo dije, bueno, esto realmente no me sirve. Entonces en aquel momento decidí pues no escucharlo. No es que voy por Metrocentro, voy en una coaster, vea, yo tapo mi hijo. No, o sea, vivo en un mundo obviamente, pero no es de mi selección escuchar esa música, ¿verdad? Entonces pienso en otro principio que Pablo nos dejó, que un principio bastante duro, bastante difícil, que es puede que escuchar música no sea problema para mí. Es música mundana, pero en el momento que otro hermano me diga, me cuestione, me señale, mira, pero ¿por qué? En ese momento yo no tendría problema en mi corazón de decir, hasta aquí, no vuelvo a escuchar, porque esa música nuevamente no es de mi agrado, no es de mi deleite. Yo he decidido tomar postura en cuanto a esa música, e incluso tengo por superior el amor a Dios y el amor a ese hermanito, con lo cual yo no tendría problema. Pero si a alguien esta música lo domina, lo complace de tal manera que le cuesta renunciar por amor al hermano, ahí nuevamente tenemos un problema, ¿verdad? Claro, y quizás cerrar con esto, porque este pasaje también es muy revelador en ese sentido, que dice que todo te es lícito, mas no todo te edifica, que era lo que vos mencionabas, vea. Porque realmente no sé qué edificación traerá la música mundana para la gente. A mí no me trajo nada más que cosas negativas, vea. Entonces, pensando en eso, yo dije, bueno, entonces si no me edifica, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Y fue la convicción que Dios me dio en ese momento. Bueno, entonces pasemos a otro punto que también es bastante interesante discutirlo en este contexto, y es analizando el contenido. ¿Cómo puedo yo ser sabio, astuto, para analizar los contenidos de lo que escucho? Bueno, hoy en día esto es fácil, porque hay de toda información en internet para poder leer una canción, qué es lo que dice, traducir una canción de otro idioma si te gusta y saber qué es lo que dice, porque eso es algo que hace un momento, creo que lo decía Jacob, ¿verdad? En nuestro tiempo, hace ya varios años, no había. O sea, tú escuchabas una canción, ni sabías qué decía, pero la medio tarareabas, ¿vea? O decías que eso decía y la cantabas así, ¿vea? Ya después de muchos años, cuando te pones a analizar esas canciones que tú escuchabas y ahora que las puedes traducir y ver, hay un montón de cosas que vos decís, wow, y esto era lo que yo cantaba. Pero hoy en día analizar una canción de nuevo se vuelve mucho más fácil desde esa perspectiva.
Ahora, ¿cómo analizarla? Para mí es de nuevo, o sea, poner la palabra de Dios como la medida, pues. O sea, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué dice la canción? ¿Verdad? Si esta canción me está hablando de mentir, de, no sé, de ser infiel, de ser rebelde, lo que fuera, pero la Biblia no me está diciendo eso. Inclusive, puede que una canción te perturbe. O sea, así como una película de miedo te deja esa sensación de perturbación, hay música que por las notas que toca, los ritmos, te pueden perturbar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. O sea, el Señor produce gozo en nuestra vida, paz. Pero si esta canción no lo está haciendo, algo no está bien. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esas emociones? Entonces, al momento de analizar, creo que, de nuevo, se vuelve complejo pero eso es algo que deberíamos hacer con todo. No solo con la música, con un montón de cosas. No va a ser fácil, nos va a llevar tiempo, pero al final creo que es lo que nos va a permitir a nosotros también ser bien sabios. Creo que tú mencionabas esa palabra, ser bien sabios en lo que nosotros vamos a escuchar. E inclusive, aquí agrego otro elemento, nosotros ser sabios en lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos escuchen, porque es lo mismo. O sea, si nosotros no les enseñamos a ellos van a crecer escuchando cualquier cosa sin tener esa sabiduría para analizar, sin tener, ¿verdad?, esos filtros que la palabra nos pone. Y yo creo que aquí este es un tema de al final guardar el corazón, o sea, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y lo terrenal es todo aquello que viene de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros placeres, que nos inclinamos a ellos siempre, pero negarse, como tú decías, es la clave, aunque nos cueste, aunque no nos guste, pero esa es la realidad. Quizás uno de los filtros que me gustaría mencionar en Efesios capítulo 5, del 3 al 4, voy a leer nada más, para que se entiendan en la Reina Valera, ¿verdad? Que dice, ni aún se menciona entre vosotros, ¿verdad? Ese versículo. El texto o el título dice, andad como hijos de luz, o sea, como cristianos. Entonces dice la traducción lenguaje actual, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales. Entonces, ¿qué habla la mayoría de música de reggaetón? ¿Vea? Ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades. La música que es pesada, algunas tienen malas palabras, o la mayoría. Pues eso no es correcto. Y bueno, hay música pesada que hasta herejías dicen y cosas así, que obviamente... ¿vea? Cuanto más. Ajá, cuanto más. Entonces, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Entonces, dice la versión Reina Valera, ¿vea? Ni aún se menciona entre vosotros. Y me gusta que dice cómo conviene a los santos. Entonces, realmente es un principio que si tú querés ser una persona que crece espiritualmente o que quiere agradar a Dios y hacer las cosas que te van a facilitar tu andar diario porque te conviene, entonces léete toda esta lista, ¿ve? Y tú pensalo y evalualo con lo que tú estás escuchando, si realmente dice o no dice algo de eso. Y yo quisiera ir todavía un poquito más allá, porque, digamos, como líder de alabanza, a veces me mandan, vaya, esta canción vamos a cantar y es nueva para este domingo, ¿ve? Entonces, yo de las primeras cosas que tengo que hacer es, más que la música, si me gusta o no, es ir a la letra. Porque inclusive música que tiene como la capita o la cachucha de cristiano, vea, hay unas que dicen cosas que no son bíblicas, vea, y entonces este filtro, o sea, esto que estamos diciendo no solo aplica para ver si es mundano o es cristiano, sino que todo lo que yo estoy escuchando, inclusive la música cristiana, yo tengo que estar seguro de eso. Y quizás valga el comercial, ve, hermanos, estudian la palabra, estudian en el seminario, porque eso les va a crear un mejor, ¿cómo se llama? Un criterio más amplio y más específico, más certero de lo que sí es correcto y no es correcto, ¿verdad? Eso. Sí, no, y apoyando lo que dice Jacob, Pablo tuvo la misma impresión con Timoteo. Cuando le dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, le dice, wow, Timoteo, o sea, veo cuánto la palabra de Dios y el estudio que le has dedicado te ha hecho sabio para la salvación y para la fe que es en Cristo Jesús. El pueblo de Dios
en general y en este momento me atrevería a decir que estudia poco la palabra de Dios. No son la mayoría, claro. Hay un grupo que siempre está comprometido y siempre quiere estudiar, saber más, incluso meterse en seminarios, ¿por qué no? En cursos. Pero no es la mayoría. La gran mayoría de creyentes no estudia la Biblia. Entonces, tenemos a un pueblo de Dios que sin estudios de la Biblia y sin filtros, entonces deja entrar mensajes que no ayudan al crecimiento espiritual, incluso, como dijo Jacob hace rato, de artistas cristianos. Porque aquí la pregunta, no sé si la hice bien, pero por lo menos aquí como la teníamos anotada, era analizando el contenido de la música. Ni siquiera dijimos mundana, cristiana. Así es que realmente tendríamos que analizar todo lo que dejamos entrar a la mente. Sí, no, y en ese tema hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque al final realmente al componer una canción, pues sí, uno no sabe la situación emocional, espiritual en la que estaba la persona que la escribió. O sea, pudo haber estado definitivamente en un momento de inspiración donde el Señor lo llevó a la palabra y de la palabra él recibió, ¿verdad? La letra para escribir una canción, pero realmente el punto para mí, esa palabra de analizar es la clave. O sea, cómo yo tengo la capacidad también de conocer lo que dice la Biblia, para cuando escucho una frase decir, hey, esto está raro, ¿verdad? Esto está raro. Yo me acuerdo, creo que he puesto este ejemplo en otro momento, espero no repetirlo y que ya lo hayan escuchado, pero cuando estaba ahí en Costa Rica, ¿verdad? Había un pastor que él nos contó una experiencia, él trabajaba en un banco. Entonces, él decía que para ellos aprender a identificar cuáles eran los billetes falsos, a ellos no los ponían a ver billetes falsos. Los ponían a conocer los billetes de verdad. De tal manera que los identificaban tanto, las texturas, todo, que cuando llegaba un billete falso, ellos lo identificaban inmediatamente. Y yo creo que eso es lo mismo. Tenemos que conocer tanto la verdad, la Biblia, que cuando llegue algo que es falso, que es distorsionado, nosotros lo identifiquemos de inmediato. Y no tengamos ni que cuestionarnos, sino que, no, esto no está bien, ¿verdad? Eso no, estar expuestos a la verdad. Bueno, entonces, si eso es útil, quiero dedicar unos minutos para que analicemos un versículo. Es Juan 4:23, muy conocido por todos, pero como estar expuesto a la verdad nos ayuda a filtrar mejor, a ser más sabios. Entonces, creo que merece la pena leerlo. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces están esos dos elementos, adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué podemos decir? Fíjate que yo me voy un poquito al contexto porque me llama la atención que la mujer esta le pregunta ¿a dónde? Porque se supone que habían lugares de adoración tanto para los judíos como para los samaritanos, ¿vea? Entonces, partimos del hecho que sí hay adoración, ¿verdad? Que sí hay adoración, según la señora, según la mujer. Entonces, le pregunta dónde. Jesús viene y le dice que el Padre está buscando. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, si yo tuviera en mi casa, ¿vea?, una alcancía con un montón de monedas de $1, y yo quiero $1, o sea, andaría buscando yo una moneda de $1 sabiendo que hay una caja con un montón de... No, vea. Entonces, cuando yo ando buscando algo es porque no hay. Entonces, es bien interesante que le dice que lo está buscando, porque ni siquiera el ir a una iglesia es como, vaya, ya encontré. Ya encontré. Entonces, dice que el que adora en espíritu, bueno, que al Padre hay que adorarlo en espíritu porque Dios es espíritu. Entonces, quiere decir que si somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos adorarlo. Pero no solo es eso, sino que todavía más allá. Dice que es en verdad. Una traducción dice guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu puede dar como mucho ahí a interpretar, pero la forma como yo, las veces que yo he leído este pasaje, lo relaciono es como hacerlo sincero. Por ejemplo,
y espero no meterme y decir cosas que no debo de religiones, porque no, ¿cómo se llama? Denominaciones, porque no es criticar, es más mi sentir. Porque, por ejemplo, si yo en mi casa escucho música cristiana y estoy adorando al Señor, pero digamos, yo estoy así, ¿vea? Estoy serio y no sé qué, pero vengo a la iglesia y salto y grito, levanto las manos, lloro, me arrodillo, yo creo que no es algo sincero, ¿vea? Es como que de repente... Estás haciendo forzado. Ajá, o sea, tú en tu casa sos una cosa, pero salís, digamos, en tu casa sos enojado y salís y súper feliz. Tu esposa se te quedaría viendo como... ¿Quién es este, vea? Pero caso contrario, que en tu casa tú, no sé, vea, levantás las manos, llorás, te arrodillás, porque tú querés conectar con el Señor. Pero venís a una iglesia y como nadie levanta las manos, te quedas así, vea. Entonces yo creo que eso, esa parte que dice guiado por el Espíritu, es que como la misma música también te mueve tus emociones, si hay un momento donde tú querés rendirte, postrarte delante del Señor, o sea, tú lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la iglesia, aunque en la iglesia practiquen estar así más de brazos cruzados. O sea, al final tiene que ser algo sincero donde Dios diga, así como lo hace en su casa, yo lo reconozco, pero no tener esa dualidad, o sea, esa doble cara, ¿vea? Entonces, para mí, el ser guiados por el Espíritu es que si el Señor te dice o pone en tu corazón rendirte delante de Él, pues lo hagas, y si te pone en tu corazón gozarte, lo hagas, ¿verdad? Y no sé, vea, yo creo que al final todo tiene que ver con ser genuino, ser sincero delante del Señor. No porque me van a ver o con pena, no voy a hacer eso por pena, sino que sé tú mismo, sé quién tú sos en tu casa, y que como el Espíritu te va a guiar. O sea, el Espíritu no te va a guiar en tu casa a hacerlo así y ya cuando todos te vean hacerlo de otra manera. Al contrario, o sea, el Espíritu no cambia, y lo que el Espíritu va a hacer en ti, eso va a ser lo mismo en tu casa y en tu iglesia. Quizás ya dijo casi todo, Jacob, pero realmente solo agregar, cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la verdad nos hará libres. O sea, adorar en espíritu y en verdad es tener libertad. Es yo realmente, o sea, he sido liberado. O sea, mi vida ahora le pertenece al Señor. Hemos sido rescatados de una muerte eterna en el infierno a vivir en una eternidad con Él. Entonces, adorar en espíritu y en verdad, como ya decía, y Jacob explicaba la parte en espíritu, pero también cuando habla en verdad, yo lo veo así. O sea, es realmente entendiendo lo que la palabra de Dios a mí cómo me ha transformado, y cómo ahora yo, siendo una nueva criatura, una nueva persona, yo realmente, Dios quiere que yo le adore de esa manera. Dios quiere que yo llegue delante de Él entendiendo mi condición primeramente, que ya le hemos entendido si hemos aceptado al Señor Jesucristo, nuestra condición caída. Y desde ahí, desde esa, no sé, situación tan vergonzosa, humillante, ¿verdad?, tan vil, pero ahí fuimos rescatados, ahí fuimos liberados. Ahora, o sea, ¿qué más? O sea, es cantar, adorar, ¿verdad?, y hacerlo en ese espíritu y verdad, y no hay como con esa pena, ¿verdad?, de como, ¿qué va a pensar el que está a la par, ¿verdad? Aquí no es quién va a pensar el que está a la par mía. Aquí es cómo mi corazón se regocija delante del Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces ahí realmente la alabanza, la adoración vuelve, o sea, toma un matiz diferente. Ya debe ser el Espíritu Santo a través de nosotros, conectándose directamente con el Espíritu de Dios y permitiéndonos, ¿verdad?, acercarnos libremente a su trono, a su presencia. Sí, otra cosa importante a destacar es que la alabanza no tiene que ver con cómo me siento, qué es lo que pienso, o cosas parecidas. ¿Cuál es mi cosmología? Porque hoy se habla mucho de eso. Sí, ni mi teología. O sea, realmente la alabanza, como decía Jacob, depende de la guía del Espíritu Santo en la vida de uno. Porque si la alabanza se acomodara a lo que yo pienso, a lo que yo creo, no sería una alabanza verdadera. Porque como mi percepción es subjetiva, a veces estoy en lo correcto, pero la gran mayoría de veces no estoy en lo correcto. La alabanza estaría basada entonces en una mentira o en algo que es temporal.
En cambio, si la baso en el Espíritu Santo, Él es eterno. Jesucristo describió también varias funciones que Él tiene, que es, nos iba a guiar en la verdad, que nos iba a recordar las palabras de Jesucristo, las enseñanzas que Dios nos da. Entonces el Espíritu Santo más bien apunta a la Biblia y nos guía a través de la Biblia para adorarle, para alabarle. Y esos son los adoradores que busca el Padre al final. La gente que actúa y alaba, aunque no quiera alabar, pero el Espíritu lo mueve a alabar, entonces sí, probablemente esa va a ser una adoración que busca el Padre. No siempre voy a querer alabar, pero sé que es un mandato y sé que el Espíritu me va a mover. Y por el otro lado, mis emociones, porque hay una frase bien típica que, hermano, las alabanzas de hoy no me gustaron. Que la alabanza no es para usted, es para el Señor. Pero aunque no me gusten las alabanzas, el Espíritu me convence y me dice, Felipe, lo que estás diciendo es verdad, así que alaba con libertad, porque lo que estás diciendo proviene de las Escrituras. Sí, fíjate que con eso que decís es bien interesante. Bueno, abriendo un poquito el corazón, yo he tenido, digamos, momentos de alabanza con música que sí me gusta, en mi casa, quizás llorando, postrado delante del Señor. He tenido momentos de alabanza donde he estado arrodillado delante del Señor con no música, sino que algo que se me viene a la mente y yo empiezo a cantar. Pero tú decías, aunque no me guste. Hubo un momento bien especial, y no menciono ni lugar ni institución para no hablar de nada, ¿verdad? Que había una canción que no me gustaba, ¿verdad? Y ellos estaban cantando y yo como buen bautista, ¿verdad? Brazos cruzados, paradito, recto, y bueno, yo cerré los ojos. Pero en ese momento yo me puse a analizar la letra y yo no estaba cantando, y bueno, líder de alabanza y sin cantar, en contra de mis propios principios, pero yo no estaba cantando, estaba solo con los ojos cruzados, ojos cerrados, brazos cruzados, y empecé a analizar la letra, ¿vea? Y hubo algo, pasó algo adentro que yo no te puedo explicar qué fue, pero fue un momento tan bonito, tan íntimo con el Señor. Y fue a tal punto que ese momento de alabanza con una canción que no me gusta, bueno, no me gustaba, marcó un antes y después en mi vida espiritual, porque Dios en ese momento me hizo ver algo. ¿Vea? Y yo dije, bueno, Señor, eres tú, y no lo puedo dar porque la decisión viene de Él. ¿Vea? Y entonces mi vida espiritual, o sea, fue totalmente diferente, mucho mejor. Y gracias a Dios se ha podido mantener. Entonces, realmente a veces pensamos que venimos a la iglesia para que canten la música con la que yo me siento cómodo. Pero es que no funciona así. O sea, realmente si tú sos libre, dejas que el Espíritu se mueva. O sea, aunque tú cerres los ojos y no te puedas la canción, pero la estés escuchando, la estés analizando la letra, Dios puede hacer algo. Entonces no venimos a que me agraden, yo vengo a alabar y adorar al Señor. Sí, realmente esto es un desafío. Y para ir finalizando esta conversación, que ha estado muy buena, la verdad, vamos a terminar con esta última pregunta. ¿Qué desafíos enfrentamos los creyentes en relación a la música y a nuestro mundo moderno en el que vivimos? Yo creo que el mayor desafío es llegar al convencimiento, a la convicción personal, cada quien, ¿verdad? Con el Señor, a través de la palabra y lo que nos guíe, de que es necesario que nosotros aprendamos a negarnos a ciertas cosas. No solo la música, ¿verdad? Que ahorita estamos hablando de la música. Sí. Pero esa negación, sí, eso, morir, ¿verdad? A muchas cosas es lo más difícil. Y ahí entra en juego el orgullo, ahí entra en juego el pecado. Qué tan cerca estoy del Señor o no, ¿verdad? Porque, pues sí, muchas veces ni tenemos tiempo para buscar al Señor en oración o a través de su palabra, ¿cómo vamos a ser capaces de identificar los engaños del enemigo? Pero yo creo que el desafío más grande es ese. Y de nuevo, como decía hace un rato, hoy en día tenemos todo lo que necesitamos para saber una canción, buscar información, la letra, etc. Entonces, podemos saber de antemano, sin ni siquiera haber escuchado una canción, ¿verdad? De hecho, yo hago eso bastante seguido, ¿verdad? Cuando de repente se ponen esas canciones bien virales, yo digo, ¿para qué la voy a escuchar? O sea, mejor la busco y veo qué dice, y ahí veo lo que... Y es como, ok, o sea, de esto se trata la canción.
Pero el desafío es ese, para mí, porque estamos en un mundo en el cual realmente estamos siendo literalmente bombardeados por el enemigo. Y el placer, el placer, sí, ¿verdad? Todo lo que implica. Y realmente ese desafío, o sea, esa línea realmente de poder identificar el engaño de Satanás, la astucia que él tiene y con la cual nos ha engañado, porque tenemos que decirlo, nos ha engañado y lo va a seguir haciendo. Es el mayor desafío para mí, ¿verdad? Porque no se trata tanto si, como decíamos, si es mundana, si es secular o es cristiana. Se trata de ser conscientes de lo que hay detrás de la música que no está siendo creada para adorar a Dios. Sí, fíjate que yo veo o recuerdo este pasaje cuando decía que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, yo creo que en este tema podemos perecer o podemos fallar, podemos irnos en chuco. Simplemente por eso, por falta de conocimiento. Y ya lo dije anteriormente, pero vuelvo a decirlo, hermanos, estudien el seminario, estudien la palabra de Dios. Es que si nosotros fuimos creados y somos hijos ahora de Dios y queremos vivir para Él, no hay otra forma de agradarlo más que yendo a la palabra, conocer qué es lo que el Padre quiere de mí, entonces actuar. Entonces creo que uno de los desafíos es ese, ¿verdad? Que no estamos lo suficientemente expuestos a la palabra de Dios y gastamos tanto dinero en salidas, en estudios, que no está mal, pero dejamos a un lado el seminario. No, es que muy caro, no tengo dinero, ¿verdad? Pero para lo demás sí. Entonces yo creo que eso en primer lugar, y quisiera aprovechar para agregar otro detalle, y que es regresando al tema anterior, cuando decíamos que es en espíritu. ¿Por qué? Porque para esta celebración misional que viene, estábamos hablando con un amigo y yo le dije que nosotros íbamos a hacer una canción. Qué chido, no sé qué. Entonces, de repente me manda 2 canciones o 3, no recuerdo, que él hizo, o sea, le puso en ChatGPT o una de esas de inteligencia artificial y le puso como los temas. Mira, hizo unas canciones con unas letras que vos decís, no, pero de verdad, o sea, las tengo ahí, pero no es el punto ahorita leerlas, pero son letras bíblicas, letras, o sea, de verdad. O sea, un ChatGPT cristiano. Cabal. Entonces, y no solo eso, le hizo la música. Y él le puso el género y la música, chica, bien chiva. O sea, de verdad que vos decís, hey, o sea, démosle, nadie se va a dar cuenta. Mientras no digamos, nadie se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que se viene es que, bueno, antes los que componían tenían que ser músicos y saber mucho de música y hacían cosas bien chivas. Y también los que componían sabían componer, o sea, no cualquiera, y vos lo notabas. Ahora cada vez eso se va perdiendo más y más y más. Entonces las letras, hay mucha más amplitud de canciones. Como dijimos en un grupo de hombres, hay más amplitud, pero poca profundidad. Entonces hay poca profundidad y eso cada vez se va a hacer peor. Entonces ahora la gente, por ganar dinero, se va a meter a inteligencia artificial, haceme esto, ponerle la música, lo sube, y ahí nosotros levantando las manos por algo que inteligencia artificial ha hecho. Entonces por eso quiero agregar lo del espíritu, porque al final el espíritu es el que nos va a enseñar, nos va a mover, nos va a decir a dónde y hacerlo en verdad o no. Entonces yo creo que eso es un gran desafío que quizás todavía no está ya bien al 100%, pero que muy probablemente vamos a eso. Bueno, sí, buenos desafíos. El negarse, el conocer la Biblia, dejarse guiar por el Espíritu. Ahí Santiago también nos reta a un desafío más, es tomar una decisión. Creo que ese también es otro desafío importante. Santiago 4:4, que les advierte, ¿verdad? Les dice, ustedes no aman a Dios porque son amigos del mundo. Todo aquel que quiere hacerse amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Entonces decidamos, queremos ser amigos del mundo, queremos ser amigos de Dios, y el resto ya sabemos qué hacer. Así que música incompatible. Yo tengo, fíjate que tengo rapidito 2 desafíos más. Uno es el desafío a no ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, cuidarnos y cuidar a los demás. Cuidar a otros creyentes.
Hoy con las redes sociales uno puede compartir su vida entera y muchos quizás tienen la costumbre de compartir la música que les gusta. Pero debemos ser cuidadosos porque no sabemos cómo esa canción puede llegar a influir a otras personas. Entonces, ese sí es un desafío bien importante que hay que tomar en cuenta. Y el otro, ¿verdad? Y no es para nuestra iglesia solamente, pero es un desafío para todos los que son músicos, directores de alabanza, cantantes, sonidistas dentro de nuestras iglesias. Porque no es solamente venir a tocar lo que a mí me gusta, venir a tocar con la actitud que yo quiero, ¿verdad? No, se trata de juntos, como un solo cuerpo, como una unidad, dirigir a la iglesia para poder entre todos, ¿verdad?, adorar a Dios. Pero muchas veces venimos con la actitud equivocada, ¿verdad? De decir, no, yo vengo porque hoy la lista que mandaron, sí está buena, ¿verdad? Hoy sí me gustó. No, a veces no nos va a gustar, pero no es lo importante. Lo importante es, ¿verdad?, que nosotros podamos dirigir a los demás. Y algo que va ahí inmerso, el desafío es la excelencia, la disciplina. No solamente la parte de conocer la verdad, la Biblia, eso es vital, sino cómo hacemos. Estamos haciendo realmente con excelencia. Yo como músico me estoy esforzando por ensayar, por prepararme, estoy llegando a tiempo a los ensayos, estoy siendo una persona que realmente en un ensayo está aportando o estoy deteniendo a que avance. Mi actitud como es. Sí, que participe en los cultos, no solo en el tiempo de alabanza. Exactamente, o sea, todo eso para mí, sí. y yo sé que muchos de los quizás músicos o cantantes que van a escuchar esto, les va a zumbar los oídos. Aquí van a ponerle, ¿verdad?, pausa. Pero nosotros hemos pasado por ahí, no es algo que yo esté diciendo que no he pasado por ahí, y a mí me llamaron la atención, a mí me tuvieron que corregir, me tuvieron que discipular, acompañar en esto también, y seguimos en esa parte. Cada vez que nos toca hacerlo, buscamos hacerlo de la mejor manera. Pero las nuevas generaciones a veces están dejando muy de lado esa parte, ¿verdad? Y no es así. La disciplina es importante, la excelencia es importante, ¿verdad? Nuestra actitud es importante ante el Señor, no ante la gente que está aquí, delante del Señor. Bueno. Sí, perdón, quizás agregar un último detalle que me recordé que en una predica que escuché. Nosotros, digamos, estamos y sabemos claros que tenemos que obedecer a Dios, vea. Y obviamente obedecer te dan una indicación, una instrucción, tú lo haces. Pero escuché a un pastor que decía, honrar a Dios. La diferencia que él decía o mencionaba que de honrar y obedecer es que honrar es, porque dice honrar a tus padres, vea, es cuando no hay necesariamente una indicación, pero tú conoces tanto a esa persona que sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces tú vas a actuar en base a lo que sabes que le gusta, que al final se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y fuerza. Entonces, si nosotros amamos a Dios y lo conocemos tanto, o sea, pasamos en su presencia tanto, que sabemos qué es lo que le gusta, entonces honremos a Dios. Honremos a Dios. Sabemos que le gusta que estemos cantando, diciendo cosas que no tienen nada que ver. Ya lo leímos en un pasaje. No le gusta. ¿Le gustan las alabanzas? Claro que sí. Entonces, honremos a Dios. Si nosotros sabemos que le gusta, entonces actuemos y hagamos así. Excelente. Gracias, Jacob. Gracias, Luis David, por ayudarnos en esta reflexión, compartir sus experiencias. Y a los que están viendo, gracias por hacer el tiempo de escucharnos. Nosotros esperamos que Dios te bendiga. Esperamos que ames al Señor con todo tu corazón. Usa la Biblia y pon en práctica todo lo que en ella está. Si quieres y puedes compartir este podcast con otros, te animamos a hacerlo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.